Pues iniciamos una nueva serie, se acabó la serie que se llamó Iglesia, y hoy iniciamos una serie que se llama Contrarreloj, ¿sí? Y el primer tema de la serie se llama ¿A mí qué? ¿Sí? ¿A mí qué? Y ahorita vamos a ver por qué el ¿a mí qué? Contrarreloj, y vamos a ver contrarreloj de qué y por qué van a ser 3 enseñanzas de esta serie que se llama Contrarreloj, ¿sí? Y vamos a ver por qué contrarreloj. Es algo que, basado en algo que Moisés dijo en el libro de los Salmos. Y si tú dices, no, pastor, te estás equivocando, los salmos los escribió David. Bueno, también hay un salmo que escribió Moisés, aunque no fueron contemporáneos, pero en la recopilación canónica se incluyó una enseñanza, o bueno, un cántico, un poema de Moisés, porque realmente es un poema, y se agregó al libro de los Salmos. Es el Salmo 90:10, y Moisés dijo, 70 son los años que se nos conceden. Algunos incluso llegan a 80, pero hasta los mejores años se llenan de dolor y de problemas. Ojo aquí que Moisés no está diciendo una fórmula, ni te está diciendo solamente el ser humano vive hasta los 70 y si bien le va a los 80. ¿Cuántos no conocemos personas que superaron esa cantidad de años, no? A mí me tocó trabajar un tiempo en un asilo de ancianos en Canadá, y un día vi una pared y me llamó la atención que tenía muchos cuadros con las fotos de los abuelitos, y tenían una estrella ahí dorada, y como casi no soy curioso, no me quedé con la curiosidad, y a pesar de la barrera del idioma me las averigüé y pregunté por qué eran esos cuadros. Entonces me dijeron que esos cuadros eran los abuelitos que ya habían llegado al centenario. Y dije, wow, eran bastantísimos. Entonces, bueno, pues depende mucho de la región, de la zona, de la alimentación, del estrés, etcétera, etcétera. Pero lo que trata de decir aquí Moisés es, en un promedio, en un estándar de vida, porque puede ser que haya personas que pasen estos años que Moisés dice, pero a lo mejor la vida ya no tiene la misma calidad. Entonces Moisés dice, 70 son los años que se nos conceden. Algunos incluso llegan a 80, pero hasta los mejores años, aún en el prime de esas personas de 70 o 80 años, hay dolor y hay problemas. Moisés no es el único que habla de esto. Santiago también lo escribió, el hermano de Jesús. En Santiago 4, 13, 14 dice, presten atención, ustedes que dicen hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Y dice Job, qué frágil es el ser humano, qué breve es la vida, tan llena de dificultades. Brotamos como una flor y después nos marchitamos y desaparecemos como una sombra pasajera. Sin que nadie se dé cuenta, nos vamos. Qué breve es la vida, dijo Job. Qué frágil es el ser humano. Brotamos y como brotamos, nos marchitamos. Y de esto puse estos 3 versículos para hablar del breve paso, porque son cosas que están en la Biblia, pero de repente son cosas que no nos gusta leer, porque luego empezamos a echar cuentas, ¿no? Y digo, si Moisés tiene razón, o tenía razón Moisés, me quedan 25 años, yo. ¿Para los 80? Para los 70. No. Gracias por el piropo. Sí, para los 80, 35, pero luego le empezamos a echar cuentas y decimos, caray, ¿me quedan tanto? ¿O ya estoy en tiempo de compensación? No he hecho esto, no he hecho lo otro, no he logrado aquello. Y luego recordamos las palabras de Job y decimos, híjola. Y luego le agregamos la fragilidad que tenemos como ser humanos, la brevedad de la vida. Y luego le agregamos lo que dijo Santiago, somos como la neblina, en la mañana estamos y después en la tarde ya no. Y son cosas que la Biblia pone no para llenarnos de temor, porque la Biblia no fue escrita
para causarnos temor, pero fue escrita para traernos sabiduría de cómo vivir la vida. La palabra de Dios nos viene a traer no solamente sabiduría, sino nos trae alertas también. Hey, ¿qué estás haciendo de tu vida? ¿Cuánto tiempo te falta? Y los jóvenes pueden decir, así como yo hice el cálculo y dije 25 para los 70, pues a lo mejor los jóvenes van a decir, 45, ¿verdad? Tengo crédito. A lo mejor sí. Pero también Santiago dice, esto es bien breve. En la mañana estás, en la tarde ya no. Y nos traen estos versículos enseñanza para vivir la vida en este tema que vamos a hablar el día de hoy. Y yo le puse a la siguiente pantalla el breve paso. Esta predicación no se trata de hacer tesoros en la tierra donde todo se corrompe, Jesús lo dijo, sino de cumplir en la tierra el propósito de Dios en mi vida. Mira, sucede, y lo hemos estado predicando aquí últimamente, que hablamos, por ejemplo, este versículo que cité aquí de alguna manera, dijo Jesús, no hagan tesoros en la tierra donde el óxido y la polilla lo corrompen, sino hagan tesoros en los cielos. Hablamos de que nuestra esperanza no es en esta vida, sino que nuestra esperanza, y lo predicamos hace algunos domingos, está en la resurrección, y es verdad. Hemos hablado acerca de que vamos de paso por este mundo, ¿sí? No somos de este mundo, no somos como cristianos ciudadanos de este mundo, sino que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y todo esto es cierto. Pero tenemos que tener cuidado, iglesia, que esto no traiga un sentido de irresponsabilidad en nuestra manera de vivir mientras estamos aquí en la tierra. No, pues ¿para qué chambeo si mi esperanza está en el cielo? No, pues ¿para qué estudio? ¿Para qué me supero? Si como quiera ya va a venir el Señor. ¿A poco no hemos oído los que tenemos ya tiempo en el cristianismo? No, hombre, ¿para qué estudia? Ya va a venir el Señor. Y eso no lo sabemos. Dice la palabra que ni el Hijo sabe el momento exacto en que el Padre va a determinar que venga Jesús por su iglesia. Y hemos caído, o podemos caer, en una cierta negligencia en nuestra manera de vivir. ¿Qué importa cómo me conduzco en mi vida familiar? ¿Qué importa qué decisiones estoy tomando si como quiera mi ciudadanía no está aquí en México, mi ciudadanía no es playense, mi ciudadanía es celestial? Entonces como que no importa mucho cómo decido en mi matrimonio, cómo decido en mi paternidad, cómo decido en mi vida, cómo decido en si llevo una vida de servicio a Dios, si me pongo atento al llamado que Dios hace a mi vida para servir mientras estoy en la tierra, cómo me conduzco en las finanzas. Total, solo se vive una vez, ¿no? Total, tarjetazo. No tengo para vacacionar, pero tengo la Platino. Y vámonos. ¿Por qué? Pues nos vamos a morir. Frases que decimos. Y los que somos bien espirituales, ya va a venir el Señor. Ya voy a resucitar para el tiempo posterior. En lo laboral a veces no nos conducimos como la Biblia nos enseña que debemos de conducirnos, porque no soy de este mundo. Entonces, el breve paso que tenemos en la vida y de lo que vamos a seguir hablando el día de hoy, no se trata precisamente no es una predicación, y quiero que quede bien claro, ni de empoderamiento, ni es una predicación acerca de las cosas que hay que hacer aquí, poniéndolas por encima de lo eterno. Pero sí tenemos un problema. Y vamos a hablar, cada enseñanza de esta serie Contrarreloj va a hablar de un problema por el cual no logramos conocer y vivir el propósito que Dios marcó para nuestras vidas, el tiempo que estemos aquí en esta tierra. Y el primer problema
que nos impide conocer y llevar a cabo el propósito de Dios en mi vida se llama los demás. ¿Cómo le echamos la culpa a los demás para no encontrar y no conocer el propósito de Dios en mi vida y no vivir el propósito de Dios en mi vida? Y los demás son las personas a mi alrededor. Los demás son lo que han generado esas personas a mi alrededor. La competencia en mi entorno que provocan esas personas a mi alrededor. Y número 4, la envidia. Y vamos a desglosarlo un poquito. Número 1, las personas que tengo a mi alrededor. Porque a veces las personas que tengo a mi alrededor son como aquella película, ¿se acuerdan? La de Mejor Imposible. Oye, no, es que las personas que tengo a mi alrededor me impiden conocer o llevar a cabo el propósito de Dios en mi vida. Y suena esa excusa como cuando dicen, no, yo iba a ser futbolista, pero me fregué la rodilla. Es que yo quería tener un gran matrimonio, pero no conoces a mi esposa. Yo quería tener unas finanzas impresionantes y para allá iba, yo ya tenía guardada una lana. No, lo que ves ahorita no es nada, no, yo me vestía bien, pero bien, pura ropita de marca, de diseñador. Pero mi esposa cómo gastaba. Y estoy hablando de ejemplos de esposas porque yo soy hombre, ¿verdad? No porque en este lugar se le tire a las esposas. No, ya iba con un emprendimiento buenísimo. Me estaba yendo súper bien en la chamba, en el negocio. ¿Y luego qué pasó? No, pues se puso la competencia enfrente. Y siempre buscamos una excusa que se trata de los demás. No, es que yo iba muy bien en mi trabajo, ya me iban a ascender a director. Y luego, no, empezaron con grillas. No, el que iba a designar, el de recursos humanos o el director regional tenía sus favoritos. Ya sabes, lo que siempre sucede. Y siempre se trata de los demás, de la competencia en mi entorno, que empiezo a ver siempre, cómo está el otro. Cómo vive aquel. Pues no, que les iba muy bien. Y siempre estamos viendo hacia afuera y no logramos ver hacia adentro. Y la envidia es fatal. Fatal. ¿Sí? Oye, ¿ya viste la camioneta que se compró el vecino? Sí, pero no han de ser felices. Y se trata de los demás. Vamos a ver una historia de alguien que tenía este problema. Juan capítulo 21, versículo 15. Dice, cuando terminaron de desayunar, Jesús preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan o de Jonás, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Por tercera vez, Jesús preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, dijo Jesús. Y luego Jesús va más allá y le dice, mira, cuando eras más joven, te vestías tú mismo e ibas a donde querías. Pero te aseguro que cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieres ir. Versículo 20, al volverse, Pedro vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba. El mismo que en la cena se había reclinado sobre Jesús y había dicho, Señor, ¿quién es el que va a traicionarte? Al verlo, Pedro preguntó, Señor, ¿y este qué? Jesús dijo, si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú solo sígueme.
Y a veces, iglesia, somos tan desatinados como Pedro. Fíjate lo que estaba pasando aquí, te doy un poco de contexto. Hablamos en Semana Santa, si mal no recuerdo, de este capítulo de Juan 21. Jesús estaba restaurando a Pedro. Es la primera conversación de Jesús con Pedro después de que Pedro lo había negado. Jesús no nomás tiene esta conversación, Jesús le prepara de almorzar a Pedro y a los demás que estaban ahí con Pedro, les hace un pescadito a las brasas y después tiene esta conversación. Pedro, ¿me amas? 3 veces. Sí, ok, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Hasta que llega el momento en que la Biblia dice que el mismo Pedro se entristece, le duele, que Jesús 3 veces le esté diciendo lo mismo, como si estuviera dudando de su amor. ¿Sí? Pedro, ¿me amas? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Jesús, que siempre va más allá, no solamente lo estaba restaurando, no solamente le estaba diciendo te perdono y te restauro, sino que la restauración va más allá y te estoy entregando el propósito de tu vida. Te estoy entregando el porqué de todo esto que estuvimos juntos. Te estoy entregando y te estoy comisionando a mi iglesia, que es lo que más amo. Y te estoy dando esta responsabilidad, Pedro, porque no solamente te perdono, no solamente te restauro, sino que confío en ti, Pedro. Ahí está mi iglesia. Quiero que te quede claro, Pedro, 3 veces. Quiero que te quede claro, porque quiero que entiendas el propósito de tu vida. Y para tener este propósito y llevarlo a cabo, Pedro, necesito estar seguro de cuánto me amas. Pero yo, dice Pedro, en otras palabras, Señor, tú lo sabes todo. Efectivamente, entonces, ¿para quién era el asegurarse 3 veces? Si el Señor lo sabía todo, para Pedro. Señor, tú lo sabes todo, ¿sí? Jesús quería que Pedro estuviera súper seguro de que amaba a Dios. Iglesia, para nosotros poder llevar a cabo el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, necesitamos amar a Dios. Te voy a decir por qué. Porque el propósito que Dios tiene para nuestras vidas no siempre viene en la caja de regalo que nosotros esperamos ver. El propósito que Dios tiene para nuestras vidas no siempre es el propósito que yo quiero para mi vida. Los planes que Dios ha escrito para mí, la mayoría de las veces son tan distantes de los planes que yo he trazado para mí mismo. Y por eso el Señor te pregunta 3 veces, ¿me amas? Tengo un plan para ti, hijito. Tengo un plan para ti, hijita. ¡Ay, qué padre! Dios me va a revelar su plan para mi vida. Pero primero dime algo, ¿me amas? Eso es lo que estaba pasando en esa conversación. Y eso es algo que el Señor te dice el día de hoy. A ver, hay planes para ti, hay un propósito para ti. No quiero que estés nada más existiendo. ¿Te ha pasado temporadas en las que existes? En las que sobrevives, nada más respiras, comes, vas al baño y te duermes, como bebé. Entonces, el Señor llega y te dice, no se trata de esto nada más. ¡Ay, Señor, qué emoción! Voy a saber. ¿Sabes qué me recuerda esto? Como cuando íbamos con nuestro papá. Oye, papá, te quiero decir algo. Traíamos el reporte en la mano, ¿no? A ver, dime. Pero primero dime, ¿me quieres? ¿Qué tanto me amas? El Señor le dice, sorpresa, Pedro. Quiero que estés bien seguro de que me amas. Después de que pasa esto, y ahorita vamos a hablar de lo que pudo haber pasado en la mente de Pedro. Se levantan, se van caminando, sigue Jesús hablando con Pedro, restaurando a Pedro, hablándole de su propósito. Y en eso Pedro se da cuenta que alguien viene atrás. Y es un personajazo, no solamente por lo que aportó a la Biblia, a la palabra de Dios y a la teología bíblica, sino por cómo vemos que era Juan. Juan era joven,
era mucho más joven que Pedro. Juan se hacía llamar el consentido del Señor. Este libro lo escribió Juan. Y mira lo que dice Juan del mismo. Pedro vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba. El mismo autor hablando del mismo. Luego va más allá, ¿no? El mismo que en la cena se había reclinado sobre Jesús. Y había dicho, Señor, ¿quién es el que va a traicionarte? O sea, a lo que voy tanto para describir, no hubiera sido más sencillo poner, pero atrás venía Juan. ¿Qué te dice esto? Era medio sangrón Juan. Era medio arrogante, por no decir que medio narcisista, porque no es la única vez que hace estas referencias. Cuando es la resurrección, pero el discípulo más joven corrió más rápido. Era él. Entonces imagínate esta escena. Jesús restaurando a Pedro, Jesús dándole un propósito a Pedro, Jesús encomendando a Pedro, y ahí viene un metichón atrás. Y ni más ni menos que el chavito arrogante. Y si no fuera suficiente, no lo dice la Biblia, pero lo cuenta la historia, que Zebedeo, el trueno, el papá de este Juan, era un hombre de negocios, era un empresario. Entonces agrégale que era un medio mi rey o mi rey y medio. Imagínate ese perfil. Y Pedro era un hombre hosco y letrado, lo dice Hechos. Era un pescador. Su personalidad abrupta, una personalidad atropellada, bocón, impulsivo. Como que no tenían mucho que ver entre sí un mi rey y un hombre como te acabo de describir a Pedro. Entonces Pedro voltea y le dice, ¿y este qué? ¿Por qué viene aquí y este qué? Y Jesús le dice medio molesto, Pedro, si yo quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? No creo que le haya dicho, ay Pedrito, si en mi corazón está, Pedro, en mi santa y soberana voluntad, que cuando venga por mi iglesia, Juanito todavía esté aquí. Tú no te preocupes, Pedro. No, le dice, ¿a ti qué? Que le valga, don. O sea, estamos hablando de ti, te estoy dando un propósito a ti, Pedro. Te estoy encomendando a mi iglesia, te estoy restaurando, te estoy perdonando, te estoy haciendo un encargo súper especial. Y me sales con que, ¿y este qué? El problema de Pedro pudo ser, y puse aquí 4 cosas que creo que pudieron haber sido. Una, Pedro no terminaba de conocer a Jesús. Si Pedro hubiera conocido quién era Jesús, no le hubiera hecho esa pregunta. ¿Y este qué? Porque al conocer Pedro a Jesús, hubiera conocido su voluntad, su manera de pensar, sus planes. Y aunque hubiera venido no solamente Juan, y hubiera venido Santiago y Santiago el menor, y hubiera venido Tomás, y hubiera venido Natanael y todos los demás discípulos, a Pedro no le hubiera incomodado. Si él hubiera conocido el corazón y la manera de ser de su maestro. Pero el problema de Pedro, por el cual no estaba entendiendo su propósito, su encomienda en la vida, fue porque no terminaba de conocer a Jesús. Número 2, porque no comprendió la magnitud de su encargo. Yo estoy casi seguro que Pedro no estaba entendiendo al 100 lo que Jesús le estaba diciendo. Pedro, ya me voy, va a iniciar la iglesia, vas a ser el encargado de la iglesia, vas a ser el primer pastor que va a tener la iglesia. Juanito viene atrás porque te va a ayudar, porque tú y él van a ser los primeros que van a ser los pastores de la iglesia. No estaba entendiendo la dimensión del encargo. La tercera, creo que era muy literal Pedro. Lo vemos por muchas cosas en la palabra, como cuando
le cortó la oreja a Malco. ¿Sí? Él entendía el reino de una manera literal. Por más que Jesús se los trató de hacer saber que era un reino espiritual, Pedro siempre lo entendió algo material. Y si a eso le agregamos que era hombre, pues entendía todo literal. Ahora, si estaba entendiéndolo de manera literal, imagínate esto. Pedro, pescador, líder del oficio pesquero, líder del sindicato pesquero. Ahora vas a cambiar de oficio. Ya no vas a ser pescador, ahora vas a ser pastor de ovejas. Yo no sé si la cabeza de Pedro no entendía, iba a 1000 por hora. Ahí estaba la ardillita, corre. A ver, espérame, pero si soy pescador, ¿por qué ahora voy a ser pastor de ovejas? ¿En qué momento voy a cambiar la caña por el bastón? Pedro no estaba entendiendo el nuevo oficio, el nuevo propósito. Y número 4, creo que no era lo que Pedro esperaba. ¿Sabes por qué creo? Porque en Hechos capítulo 1, Jesús estaba por regresar al cielo. Jesús estaba los discípulos estaban ahí por ver uno de los imágenes más impresionantes y gloriosa, una nube llevándose al Señor de regreso al cielo, y estaba ya por despegar la nube. Ya había prendido motores la nube. Y Lucas nos narra que alguien le hace una pregunta bien impertinente. Yo estoy casi seguro quién se la hizo. Pedro. Señor, ¿pero le restaurarás el reino a Israel? Y Jesús les dice: van a recibir poder cuando haya llegado sobre ustedes el Espíritu Santo. Ya, Pedro, ya no tengo chance de volvértelo a explicar, ya me tengo que ir. Estaba a punto de acontecer uno de los milagros más impresionantes, una nube llevándose al maestro de regreso al cielo, y Pedro: ¿pero cuándo le vas a restaurar el reino a Israel? Eso me dice que Pedro ni entendió nada, y el encargo que Jesús le acababa de hacer de cuidar a sus ovejas no era lo que Pedro esperaba. Yo no sé si Pedro en esa restauración estaba esperando que les dijera: bueno, muchachos, ya quedó, ya morí, ya resucité, ahora sí viene lo bueno. Pedro, vas a ser el líder de la guerrilla. ¡Wow! Ahora sí, Pedro, a mochar orejas a diestra y siniestra. Ha llegado tu momento, Pedro. Saca ahora sí la espada. Yo no sé si eso es lo que estaba en la mente de Pedro. Y no ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Sí. Yo no sé si Pedro decía: si me lo pregunto una vez más, yo creo que en la última sí me va a decir: no, hombre, no te creas, vámonos a la guerra. No estaba Pedro entendiendo el propósito de su vida. Y encima, y por si fuera poco, Pedro va caminando sin entender absolutamente nada, y si algo le faltaba a su confusión y probablemente a su malestar del encargo que le estaban dando, voltea y viene Juanito atrás. O de encima no entiendo nada, Señor, encima me estás cambiando de oficio, voy a cuidar cabras cuando no lo he hecho en mi vida, ¿y este qué? Iglesia, yo creo que a ti te ha pasado, te lo digo porque a mí me ha pasado. Señor, no entiendo nada de lo que me está pasando. No entiendo por qué me pides seguir en un matrimonio que no da para más. No sé por qué me pides que siga siendo tolerante con mis hijos o con mis padres cuando ya no da para más. No entiendo nada de todo lo que me pides, porque en la semana sucede algo en mi casa, pero lo vengo a oír tu mensaje el domingo, y tú me dices a través de los mensajes del domingo cosas completamente diferentes e ilógicas a lo que me sucede entre semana. No entiendo nada. Y cuando voy con todo el fuego, Señor, y salgo el domingo: sí, Señor, esta palabra es para mí,
¡pum! Ahí viene Juanito atrás. Tú, Juanito. O tú, Juanita. Y luego sales aquí bien glorioso. ¿Y este qué? ¿No me lo ibas a quitar, Señor? Como dicen, ¿no? Cuando por fin tienes algo ahorrado, el perro se te enferma. Señor, es que ya era mi tiempo de bendición financiera, de libertad financiera. Y prende el check del carro. Taca, 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 taca. Se enfermó mi hijo. Llegó el recibo de la luz. Ay, nada más ves el papelito verde y tiemblas. ¿Ese es tu Juanito? ¿O tu Juanita? Señor, es que parece que mi esposo o mi esposa no oyó la misma predicación que yo. O sea, llegué a casa y Juanita no escuchó lo mismo que yo escuché. Y empezamos a culpar a nuestro entorno. Y eso hace que menos entendamos el propósito de Dios para nuestras vidas. Dice Pablo en 2 Corintios 5:10, pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho, mientras estaba en este cuerpo terrenal. No tiene esto que ver con la salvación. La salvación no es por obras, no es por lo bueno o malo que hayas hecho. Este es un juicio que va a haber delante del trono del Señor por las obras. Lo que va a determinar si estás en la vida eterna o en la muerte eterna es si pusiste genuinamente tu fe en el Señor Jesucristo. Pero de esto no nos vamos a librar aunque tengamos la salvación. Vamos a estar delante del Señor y vamos a comparecer por las cosas buenas y malas. Pero fíjate esto, me llama la atención. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca. Cada uno de nosotros vamos a estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que ha hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. ¿Quién va a dar cuentas? ¿Nosotros o Juanito? Nosotros. Ahí no va a haber con que, a ver, ven para acá. Fuiste un pésimo marido. No proveíste, tratabas mal a tu... Vean que se habla mal de los maridos. Tratabas mal a tu mujer. Eras bien hosco. Esto y esto y esto y esto y esto. Y ahí no va a haber con que... ¿Y Juanita? Cada uno va a dar cuentas de uno mismo. Ahí no va a haber... No vas a aplicar la de Adán, la mujer que me diste. No va a haber mi vecino. Ahí no va a haber posibilidad de decir, no, pues es que me grillaron en el trabajo, por eso no le eché ganas. Ahí no va a haber con que la tarjeta de crédito que tú me diste, Señor. Y la mala administración financiera. Cada uno va a dar cuentas. Imagínate, después vemos, y Pedro entendió el propósito, y ya si no lo entendía como a la 11ª vez, y vemos el libro de los Hechos, y es impresionante. Hay un antes y un después del capítulo 2 de Hechos, que es el libro que sigue de los Evangelios, cuando el Espíritu Santo llega sobre los que estaban reunidos, entre ellos los discípulos, y después de eso cambia la situación. Pedro se vuelve un excelente predicador, pastor, es una cosa diferente. Incluso hasta se sorprenden los religiosos que dicen, no es este el iletrado que conocíamos. Hay un antes y hay un después. Pero imagínate que Pedro no hubiera agarrado la onda y va delante del Señor, porque también Pedro va a dar cuentas, y estando delante del Señor le dicen, oye, ¿no cuidaste a las ovejas? Es que Juan venía atrás de mí. Cada uno se va a hacer responsable de sus acciones y también de lo que dejó de hacer, porque Santiago, el hermano de Jesús, escribió que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es considerado un pecado. Entonces también vamos a dar cuentas por lo que debíamos de haber hecho y no hicimos.
David escribió en el Salmo 39, 4 y 5: Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Recuérdame que mis días están contados y cuán fugaz es mi vida. La vida que me has dado no es más larga que el ancho de mi mano. Toda mi vida es apenas un instante para ti. Cuando mucho, cada uno de nosotros es apenas un suspiro. Recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Estamos contra reloj, iglesia. De repente creemos que mañana, pasado, la otra semana empiezo a ser un buen esposo, una buena esposa. En la próxima quincena me empiezo a administrar diligentemente. El otro mes, ya que salgan mis hijos, ahora en vacaciones, me empiezo a ser un buen papá. O ya los hijos, ¿no? Ya más adelante empiezo a ser un buen hijo. Ya que me case y esté más lejecitos de mis papás y no me estén fastidiando tanto, empiezo a ser un buen hijo, una buena hija. Ya me voy a cambiar de casa, ya para que soy buen vecino aquí. Ya cuando me cambie. Ya más adelantito me pongo a servir a Dios. Empiezo a hacer algo para servir en su obra en el reino. Ya más adelante. Y la palabra de Dios, David escribe y dice: Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Iglesia, que le pidamos al Señor, a partir de ahora, que nos recuerde lo breve que será nuestro tiempo aquí. Que hay cosas que tenemos que ser diligentes y cumplir nuestro propósito aquí en la tierra. El propósito que Dios ha escrito para nosotros de la manera que Él quiere que lo hagamos. Y a mí que hazte esta pregunta: ¿a mí qué? Si hay alguien que es mejor, imposible en mi vida. Hazte esta pregunta: ¿y a mí qué si tengo un Juanito o una Juanita? Yo tengo que cumplir lo que Dios me está pidiendo que haga. ¿Y a mí qué si mi esposo es Juanito? Yo tengo que ser una buena esposa. ¿Y a mí qué si mi esposa es Juanita? Yo tengo que ser un buen marido. Es que mi esposa no se sujeta nada, pastor. Pues ya, ella va a comparecer delante del Señor. Pero yo tengo que amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, porque así dice la palabra. No dice, si la esposa se sujeta, entonces ámala como Cristo a la iglesia. No viene una condición. Dice: esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Punto. Bueno, yo me voy a sujetar cuando mi esposo me empiece a amar como Cristo a la iglesia. No, tampoco viene una condicionante. Esposas, estén sujetas a sus maridos. Punto. Y yo sé que es impopular, como les decía la vez pasada, la palabra de Dios es muy impopular, y menos en un tiempo de tanto feminismo. No lo escribí yo, discúlpenme. Pero mujeres, así es. Hombres, así es. Y así en cada cosa de nuestra vida. Dice la palabra de Dios que no nos endeudemos porque terminamos siendo esclavos de nuestros acreedores. Así lo dice la Biblia. Pero hay mucha presión social. Hay mucha presión social. Es que mi cuñado ya se fue de vacaciones a no sé dónde con mis sobrinos. Y yo tengo que endeudarme para hacerlo también. Pero el propósito de tu cuñado, la vida que Dios diseñó para tu cuñado y el momento que esté pasando tu cuñado, tu hermano, tu vecino, con quien te estés comparando,
es diferente al tuyo. Y Dios no se equivocó. Dios es sabio. Esa es tu porción y esa es mi porción. Cuando Josué reparte las tierras a las tribus, las porciones de tierra a las tribus, todas eran diferentes. A unos les tocó llanura, a otros les tocó montañoso, a otras les tocó literal, Hebrón. A Caleb, que bueno, no era tribu, pero se le recompensó, le tocó allá arriba en una montaña. Cada porción es diferente. Y Dios no se equivocó. Dios es sabio y me dio a mí lo que tenía que ser para mí y te está dando a ti lo que tiene que ser para ti. ¿Y a mí qué si alguien me marcó de por vida? Ay, es que yo tengo un Juanito que me marcó de por vida. Tengo un mejor imposible, pero hay otro Juanito en mi pasado que me marcó de por vida. Marcó mi manera de ser, marcó este genio, marcó esta manera de decidir, de reaccionar, y nos empezamos a escudar. No, es que usted hubiera conocido a mi papá o a mi mamá. A mí no me enseñaron a ser así. No, yo soy hosco. No saludo, no abrazo, no nada, porque a mí nunca me dieron amor. Y empezamos a sacar Juanitos del pasado. Y te voy a decir algo, y con todo el respeto, y te lo digo con todo el respeto del mundo, no quiero sonar imprudente, pero a lo mejor hay un Juanito que te marcó de por vida con algún abuso de cualquier índole, verbal, físico, sexual, y dices, yo no puedo vivir mi propósito porque me viene siguiendo un Juanito de mi pasado. Y esta manera que tengo de ser, a lo mejor me aleja de mi propósito, pero tengo una justificación. Soy así porque traigo un Juanito atrás, o Juanita. No, yo no me pude desarrollar porque mis padres no me dieron estudio. Fueron muy duros conmigo porque me dijeron todo el tiempo que era un tonto, que era un cabezón, etcétera, etcétera, etcétera. Y empezamos a sacar esos Juanitos. Un Juanito que nos pudo marcar de por vida y nos aleja de nuestro propósito. ¿Y a mí qué? Si hay alguien que siempre me hace sombra. Tengo un bully. O tengo a alguien que es muy destacado. ¿Te ha pasado? En las familias, en los círculos, de repente está el que es bien destacado y el que no da una. Desde un amigo, no hombre, mi compa no tiene gracia ni para caminar. De esa raza que dices, no es brillante nada. Y luego hay otros que son súper brillantes. Y he vivido bajo la sombra de ese Juanito todo el tiempo. Y el Señor te está diciendo, mira, este es tu propósito, esto es lo que yo quiero para tu vida, es lo que yo quiero para tu vida sentimental, para tu vida en pareja, para tu familia, para tus finanzas. Y el Señor te está explicando y tú te distraes y dices, sí Señor, pero aquí hay alguien que me hace sombra, alguien que me ha dicho que no puedo, alguien que me ha marcado, alguien que abusó de mí, hay alguien que es mejor imposible tratarlo. Y el Señor te dice, pero no se trata de Juanito, se trata de ti. Y el Señor te responde como le respondió a Pedro, ¿y a ti qué con él? ¿A ti qué? Señor, es que si sabes todo lo que... Sí, sí sé. Pedro le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Sí, sí sé lo que te ha hecho. Sí, sí sé lo que sufriste. Sí, sí sé los traumas que tienes. Sí sé los complejos que te crearon. ¿Sí? ¿Y a ti qué si yo te estoy diciendo cuál es tu propósito de ahora en adelante? ¿Y a ti qué? Números 23, 19 dice, Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Dios cumple lo que dice acerca de ti, aunque haya 20 Juanitos o Juanitas detrás de tu vida. ¿A ti qué, Pedro?
concentrémonos. ¿Y sabes qué pasó con Pedro? Días después de esta conversación, días después, Pedro estaba en el pórtico de Salomón dando cátedra bíblica teológica. Fueron cerca de 3,000, no me acuerdo si fue como fueron 3,000 o 5,000, pero fueron miles de personas que oyeron el mensaje a través de la boca de Pedro. Y no nomás eso, ni siquiera Pedro tuvo que decir, levante la mano el que quiera aceptar a Jesús. La gente llegaba sola y le decía, ¿qué necesito hacer? ¿Qué sigue? ¿Qué necesito hacer para tener a tu Dios como mi Dios? Arrepiéntanse y bautícense. Porque cuando Dios dice algo acerca de ti, no hay nada y no hay un Juanito que lo pueda detener. El único que lo puede detener eres tú mismo. Si en vez de seguir caminando con el Señor volteas hacia atrás y dices, viene Juanito, ¿y este qué? Dejemos de voltear hacia atrás. Que a partir de ahora tu historia sea tú y el Señor caminando y viendo para adelante. Vamos a quitar este primer problema y vamos a dejar algunas cosas por hacer. Te voy a invitar a que puedas identificar en qué área de tu vida no te sientes pleno. ¿En qué área de tu vida tienes una enorme insatisfacción? Familiar, de pareja, financiera, ministerial, social, profesional, laboral. ¿O en qué áreas? Porque pueden ser varias también. Y dices, yo no estoy pleno. Estoy mal. Y se me está yendo el tren. Hombre, Isaí, ¿por qué pusiste esos versículos al principio y cierras con esto? En donde la vida es efímera, en donde máximo 70 o 80. Para que podamos recapacitar y decir, tengo tanta edad y no puede ser posible que estoy tan insatisfecho, que no tengo plenitud en esto, en esto, en esto o en esto. Plenitud no son riquezas. Plenitud no es vida perfecta. Plenitud no es ausencia de problemas. ¿Sabes qué es plenitud? Estar viviendo la vida que Dios planeó y diseñó para ti. Tu porción puede ser así, y este tamaño de porción, si es lo que Dios te dio y planeó para ti, es suficiente. Vas a tener plenitud. O a lo mejor Dios planeó para ti así, y si es lo que Dios planeó para ti y lo estás viviendo, va a ser suficiente. Pero el llamado es que puedas pedirle al Espíritu de Dios, que escudriña lo más profundo del corazón del hombre e incluso del corazón de Dios, ¿en qué área de mi vida no tengo plenitud? ¿En qué área de mi vida estoy muy mal, insatisfecho, frustrado, angustiado? Número 2, preguntar a Dios cuál es su plan conmigo. ¿Hace cuánto no se lo preguntas? No, el típico, ¿qué quieres de mí, Dios? No. Señor, ¿qué plan tienes para mi vida? Estoy bien mal en esta área de mi vida. Siento que es en esta área, en lo familiar, en lo financiero, en lo que sea, o en las que sean. ¿Qué plan tienes para mí? Porque yo lo he estado haciendo así, así, asá, asá, asá. ¿Qué plan tienes para mí? En mi área de salud, ¿qué plan tienes para mí? Número 3, preguntarle a Dios, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para corregir? ¿Qué puedo hacer para empezar a vivir bajo mi porción, bajo el propósito de Dios? Y número 4,
pedir consejo bíblico. Te voy a decir una cosa, porque después de que le digas al Señor, que le preguntes cuál es su plan contigo y que le preguntes qué debes de hacer, te voy a decir algo que no quiero herir tus sentimientos, pero muy difícilmente te va a decir: Isaí, esto es lo que debes de hacer. No creo que vayas a escuchar la voz de Dios así, pero sí a través de su palabra. Busca consejo bíblico en eso. Esta semana, no lo postergues. Te lo he dicho, en la iglesia no solamente estoy yo como maestro, como alguien que conoce la palabra. Hay muchas personas que te pueden dar consejo bíblico aquí. Muchas personas. Hay líderes, hay maestros. Acércate. Si buscas a alguien de tu edad o de tu género, acércate. Acércate. Hay gente que te puede dar muy buen consejo bíblico. Está Olga, Josué, no lo veo. ¿Dónde está Josué? Acá. Carlos, Claudia. Está Mario, Ángeles. Digo, no quiero dejar, pero los que yo te puedo decir, te puedes acercar. Está Isaí, está Naín, está Isabela, Farley. Estoy hablando de los que son maestros o se han desarrollado como maestros de la palabra. Por ahí se me escapa alguien. Acércate con confianza. Te he mencionado a los que están aquí, que son maestros, que son líderes. Estoy yo para servirte. Busca consejo bíblico del tema en el que dices: necesito recibir dirección de Dios para su propósito en mi vida. Y por último, tomar la decisión de dejar de ver a los demás. Empecemos a responsabilizarnos de nuestras acciones. Voy a ser un buen esposo porque la Biblia así lo dice, no porque tenga o no tenga una buena esposa o viceversa. Voy a ser un buen administrador financiero porque la Biblia así lo dice y la Biblia me dice cómo hacerlo aunque no tenga, porque después decimos: ay, voy a empezar a ser buen administrador cuando ya tenga mucha lana, ya salió de deudas, empiezo un reset y empiezo entonces a administrarme bien. No, en la crisis financiera. Dejemos de culpar a los demás. Incluso, y te lo digo con todo tacto y respeto, dejemos de culpar a las personas que en nuestro pasado nos pudieron dañar. Ponte de pie, vamos a orar.